Ahora vamos a tener con nosotros aquí a Elizabeth Pérez. Ella es miembro de FADIP, que es la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales. Y vamos a tener también a Marta Sánchez Nieves, de ACE Traductores. Los temas de los que vamos a tratar ahora son también muy interesantes. El libro como sector refugio, buenas prácticas con la inteligencia artificial y buenas prácticas para autoras, autores y creadoras y creadores. Como veis, seguimos metidos aquí en materia y además con alta densidad. Temas muy importantes, muy interesantes que están saliendo hoy aquí en este congreso y la verdad que están explicados de manera maravillosa y estamos aprendiendo un montón. ¿Verdad? Así que si están por aquí nuestras invitadas, están preparándose ya con los micrófonos y ahora mismo subirán al escenario. Os recuerdo que después es la comida, que va a ser en Geltoki. Todas las comidas, cenas van a ser en Geltoki, que como decía en la presentación de este acto, bueno, pues es un centro de referencia aquí en Pamplona de economía sostenible, economía de kilómetro cero, alimentación ecológica y bueno, son unos maestros y unas maestras de la cocina. Yo creo que vais a disfrutar en ese ambiente, en ese entorno y con esos productos locales. Y ahora sí, ¿ya están preparadas nuestras invitadas? Si queréis podéis poneros aquí, estaréis más... necesitas el mando. ¿Prefieres estar aquí o sentada? Creo que sentada. Sí, yo creo que vais a estar muy bien. Esto por ahí. Vale, muchas gracias. Ostras, bueno, no pasa nada. Vale. Muy bien, pues Elizabeth Pérez, de FADIP, y Marta Sánchez Nieves, de ACE Traductores. Gracias por venir. Y bueno, pues cuando queráis, aquí tenéis la pantalla y a vuestro público. Gracias. No sé si se oye. Sí. ¿Nos escucháis? Vale. Bueno, primero de todo, han cambiado las letras. Claro, no tendríais el fondo. Bueno, va a ser un poco diferente a como había preparado la presentación. Si hay diseñadores en la sala, lo siento. Con calma, no pasa nada. Te han cambiado las letras. Sí, no pasa nada. Ha habido un cambio de PDF a PowerPoint. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a CEGAL y a todas las personas que estáis aquí por dar un espacio también a ilustradores e ilustradoras a estar aquí con vosotros, porque no suele ser tan común. Bueno, vengo a título personal, pero en realidad, como me han presentado, formo parte de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Ilustración y concretamente trabajo en la Asociación Vasca, en Euskal Irudigileak. Pero en realidad mi relación con las librerías y con la ilustración, pues parte de mis estudios. Todos habéis tenido un grabado esta mañana que lo he hecho yo y la cuestión es que aparte de ser ilustradora, pues me ha tocado en un momento de mi vida decidir también tener una pequeña editorial. No muchas veces los libreros y libreras conocéis cómo trabajamos los ilustradores e ilustradoras, pero tenemos problemas muchas veces para, dependiendo qué proyecto presentamos a las editoriales, nos lo acepten, muchas veces también por la propia construcción del libro. Estas construcciones de libro hacen a veces que no puedan estar en esos circuitos de novedades, con devoluciones y demás, y supongo que aquí habrá librerías que tenéis una parte de ilustrados, habrá librerías que igual no tengan, habrá librerías que tengan fanzines también en sus espacios y librerías que también opten por editoriales muy pequeñitas que tienen su propia autodistribución. Por eso igual hay como un 0,2% de libreros aquí que conocen mi editorial. Pero llevo 11 años haciendo libros, solo que el ritmo es diferente y ya desde un comienzo decidí que no iba a ser parte de ese ritmo y tener mi propia manera de hacer. Aparte de la editorial, yo tengo un pequeño taller donde hago mis procesos creativos y también tengo un espacio donde vendo libros de otras editoriales. Es una librería pequeñita con galería de ilustración. Bueno, lo de Filomena es filosofar mientras se cena, es otro proyecto cultural.
Yo quería explicaros esto porque yo vengo de Bellas Artes. Obviamente mi formación era artística y cuando yo estudié en Bellas Artes no había formación en ilustración. Solamente hubo un profesor en el último año que nos enseñó en un semestre, pero previamente yo ya sabía que quería ser ilustradora, aunque había estudiado audiovisuales. ¿Por qué? Porque conocía a un par de libreros que tenían unos libros increíbles, que tenían una selección y un fondo muy interesante, Librería Anti en Bilbao. También hay unos cuantos libreros muy amigos de Cámara, de Joker por aquí, pero concretamente yo con Jesús y con los libreros del espacio iba nutriéndome con Javi de distintas cosas. Conocí la obra de Keta Pakowska, Bruno Munari, un montón de creadores que creaban la arquitectura del libro. Si no hubiese tenido yo acceso a esa librería y a esos libros, nunca habría decidido dedicarme a lo que me dedico ni hacer los libros que hago. Entonces, bueno, primero de todo decir la importancia y la relación que tenemos los autores con las librerías, ¿no?, que es muy importante, pero seguido de eso, que vosotros como libreros podáis empaparos de cómo trabajamos los autores y autoras para luego, cuando hacéis de representantes nuestros al hablar con los públicos, podáis transmitir cuáles son los procesos de cada uno de esos libros. Yo sé que tenéis esa rapidez, nos permite conocer cada uno de los títulos que albergáis en vuestras estanterías, pero sí es cierto que hay muchos tipos de ilustrador. Y hoy venimos aquí a hablar de las buenas prácticas que nos van a afectar a todos, a librerías, instituciones, que bueno, unos cuantos se han marchado, pero espero que se quede grabado y lo puedan ver después, ferias, ¿no?, todo tipo de agentes que se nutren también del trabajo de la ilustración y de corrección, traducción, escritura. He empezado con una imagen de Atapuerca, de la sala de los polícromos, porque realmente hubo un momento en el que la ilustración nace, ¿no? La ilustración, llamamos ilustración a los dibujos que representan un mensaje o transmiten un mensaje. Hay veces que parten de un texto, pero otras veces no. Otras veces salen de la ilustración y luego se acompaña después de un texto. Tendréis silent books también. Hay una narrativa visual que existe también, ¿no? También, digamos que escribimos a nuestra manera. En su día, en el Neolítico y el Paleolítico, lo importante no era el resultado, sino era el proceso. Y este proceso podía durar 10.000 años, como ha habido cuevas que han estado 10.000 años siendo pintadas. Esto es importante para que luego entendáis los conceptos que vamos a trabajar para explicar todo el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que parece que está muy de moda, que nos tiene muy cansados y cansadas a los autores y autoras, y que es necesario que en espacios como este nos permitáis explicároslo para que nos ayudéis a difundir cuáles son las razones de no entender cómo esto ha explotado sin ser regulado todavía. Bueno, digamos que el tema de los procesos, ese carácter mágico que tenía la pintura rupestre en su momento, que era invocar a algo o ese, digamos, ritual, ¿no?, de la preparación, del acto en sí de dibujar, hay ilustradores e ilustradoras que todavía lo conservamos como eso que es el motor de que nos dediquemos a lo que nos dedicamos. Sabéis que estamos en precario, ¿no? Ese amor al arte es lo que nos hace ser ilustradores, ilustradoras, escritores, traductores. O sea, es así porque cobramos un poquito mal, ya lo sabéis. Bueno, y si no lo sabéis, luego vamos a llegar luego os contamos nuestra vida rápidamente. Claro, pero si no tuviésemos este proceso creativo no nos compensaría. Entonces, bueno, esto lo vais a ver fuera. Hemos dejado una muestra para que entendáis cómo se han hecho lo que tenéis en las bolsas. Llegó un momento en el que ya cambiaba también el sentido de hacer la ilustración. Bueno, existen frisos, ¿no?, en arquitectura romana, griega, que parecen cómics. Entendemos que esto ha ido evolucionando, pero que realmente la narratividad tenía un sentido desde hace mucho tiempo para contar mitos y leyendas, o después incluso el Evangelio, a quien no sabía leer. Esa era una de las razones por la que existía la ilustración y era necesaria para la sociedad. Luego también estaba la ilustración como algo decorativo. Habéis tenido que meter el texto, creo que... Bueno, espero que todo lo leáis bien. Esto no estaba así luego. Bueno, es que la cuestión, aquí veis un Pantocrátor de San Clemente de Taúl, que como veis tenía una función concreta. Pero esto no exime a que quien lo pintó tuviese un estilo, tuviese unas decisiones creativas y una propiedad intelectual sobre esta imagen, ¿no? O sea, no existía todavía, pero bueno. Pero existía, sí. O sea, aunque no estuviese regulada. Esto hay que entender. Aunque no esté regulado, hay cosas que ya existen, ¿no? Hay mucha gente mayor que dice, si tiene nombre, existe. Esto en Euskadi se dice mucho. Pues bueno,
Esto también tendría que estar protegido. ¿Qué pasa? Que cuando esto evoluciona, antiguamente, pues eso, los artistas iban al sitio, se plasmaba en muros, en iglesias, en locales. Cuando empieza a haber una propiedad también en la obra de arte, los encargos cambian y ya empieza a existir la idea del estudio del artista. Esto es bueno y también es malo, porque vivimos aisladas. O sea, nuestras profesiones son profesiones que nos hacen no tener contacto con el público muchas veces, con los clientes de manera telemática, y son muy pocas las ocasiones en las que nos juntamos incluso con otros profesionales de nuestro propio sector. En esta relación de cliente y artista se dan cosas como clientes que creen que por darnos el brief, ¿no?, que son, digamos, las ideas que ellos quieren que nosotros creemos, a partir de las ideas que ellos nos dan, nosotros elaboramos una propuesta o varias, luego escogen, ¿no?, depende de qué tipo de encargo sea. Hay clientes que se creen que eso ya es un acto creativo y que por eso, bueno, la obra también es de ellos, que está bien, o sea, esa creencia es lícita, pero claro, por ejemplo, he puesto un ejemplo que Sandro Botticelli, por ejemplo, o sea, por cierto, tiene 2 T's que se me ha escapado. Giuliano de Medici, que hace un encargo a Sandro Botticelli, ni siquiera su retrato va a ser autoría de él, es de Sandro, por mucho que le haya explicado cómo prefería que surgiese. El proyecto es de Giuliano, pero la creación es de Sandro, y eso no hay duda, porque si no diríamos, ¿qué es más? La Venus, el nacimiento de la Venus, ¿es más una obra original de Botticelli que el retrato de Giuliano? No, es igualmente una obra original de Sandro Botticelli, ¿no? Bueno, seguimos. Partiendo de Botticelli llegamos a esta imagen, ¿no? De repente en Italia hay un revuelo impresionante con una campaña maravillosa del Ministerio de Turismo, en el que cogen con inteligencia artificial, generan imágenes de la Venus de Botticelli como si fuese una influencer que va viajando por un montón de ciudades de Italia. Entonces se arma un follón. Llevamos ya años con esta temática, pero en este momento concreto os lo he puesto como ejemplo porque fue muy interesante, porque la población dijo, ¿qué es esto? Esto es terrible, esto no puede ser, es una falta de respeto. ¿Por qué es una falta de respeto y por qué esto le sentó fatal a la ciudadanía italiana? Había habido millones de ejemplos de usos de IA en los que decían, qué bien, qué moderno, qué bien, cómo evolucionamos y tal. Claro, aquí hay una apropiación cultural de la obra de Botticelli que hace que los italianos e italianas se sintiesen vulnerados. O sea, de repente dijeron, ¿pero qué han hecho con la Venus? Por favor, si esto no puede ser. Vale, pues esto pasa con mogollón de cosas cada día y esperamos que también la ciudadanía llegue un momento en el que esté concienciada y haga con el mismo ímpetu. ¿Sabes cuándo va a pasar? Cuando hagan un cartel de la Semana Santa de Sevilla con inteligencia artificial generativa. También, claro, eso seguro. Vamos a hacerlo, vamos a ganarnos a la gente. No, yo obviamente después tengo que ser coherente, entonces no usaré un software de estos nunca, mientras no se regule por lo menos, y después seguramente tampoco, porque me gustan mucho los procesos creativos. Pero sea como sea, esto es un ejemplo de cómo de repente un ministerio avala el uso de estos softwares que no están regulados y de repente se crea un revuelo impresionante y ni siquiera lo retiran. No han llegado a entender, aun teniendo una asociación italiana súper potente de ilustración, incluso habiéndose fundado EGAIR, que es la plataforma por la regulación de la inteligencia artificial, concretamente la generativa, que es de la que vamos a hablar, se funda en Italia, se funda a través de editoriales de cómic y de autores de cómic, y luego esto ya llega a la Comisión Europea, se han añadido un montón de asociaciones de toda Europa y bueno, y del resto del mundo a estos manifiestos que han creado, pero bueno, Italia pues va un poquito pues más atrás de esto. En España no estamos mejor, luego vamos a llegar al punto. En todo esto os explico, antes de entender qué es la IA, os pedimos no uséis estas frases. O sea, la IA es una herramienta de futuro. Bueno, una herramienta de futuro que se dedica a robar, a hacer una minería brutal de todo lo que ya se ha creado en el pasado, sin ningún tipo de criterio, que esto nutre estos softwares para poder crear refritos en base a unas órdenes que pone un usuario,
no es una herramienta de futuro, en todo caso será una herramienta de pasado, pero las herramientas que nosotros sepamos no vulneran derechos. Entonces nosotros intentamos también no difundir la palabra herramienta para denominar a la IA generativa. La IA ha venido para quedarse, bueno, y la piratería también vino para quedarse, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay que hacer uso de la piratería? No. Entonces, no, esto no avala o no nos hace ser más guays ni más tecnológicamente amigos de los avances. O sea, no. Entonces, es como cuando apareció el libro electrónico. Todo esto son cosas que yo he escuchado. Bueno, pues no es como cuando apareció el libro electrónico. Porque el libro electrónico o Spotify o avances, ¿no?, que han fastidiado en muchas ocasiones a autores y autoras, se han regulado y en ningún momento evitaban nombrar a los autores y autoras. O sea, es decir, incluso en la piratería, cuando tú te descargas algo, sigues sabiendo quién ha sido la autora o autor de esos materiales. En este caso, no. Vale. Después, si estás en contra de la IA, ¿por qué subes imágenes a Instagram? Me lo han dicho. Y mi respuesta fue, para que no me violen, no salgo de casa. O sea, lo mismo, ¿no? O sea, no voy a hacer uso de las redes sociales, no voy a colgar mis imágenes en mi web, porque entonces la minería me la quita. O sea, yo tengo que dejar de poder enseñar mi trabajo porque otros estén robando. No, perdona, o sea, no va así, ¿no? Muy bien, seguimos. Yo soy artista de la IA porque he tenido una idea y esa es la creatividad. Pues un aplauso. Obviamente ya ahí dice, vale, Juliano Medici, todo bien, todo está genial. Bueno, ¿pero qué es la IA? Bueno, pues la IA es, digamos, una tecnología que se ha desarrollado que no es negativa en sí, pero la IA generativa sí es negativa, porque la IA generativa no ha dado lugar a ni un solo software, esto tiene que quedar claro, ni los de texto, ni los de imagen, ni los de sonido, ni los de audiovisual. Ninguno genera obras sin haberla robado previamente. Ninguno de esos softwares respeta las leyes de propiedad intelectual. Ninguno. El día que se creen nuevos, os lo diremos. Y ya está, pero por ahora pues toca intentar pararlo porque realmente se están infringiendo un montón de normas. ¿Cómo funciona? Pues funciona de esta manera. Existen empresas como Lion que se dedican, a costa de un vacío legal que hubo en Estados Unidos sobre el uso de material protegido con derechos de autoría para investigación, crean bases de datos que, digamos, roban un montón de material con derechos de autoría, los traducen en datos y sin ánimos de lucro. O sea, tú puedes hacer este tipo de maniobras si tú declaras que no tienes ningún ánimo de lucro, que solo es por investigar. Pero hay datos de la de millones y millones de euros, dólares y demás que han ganado estas empresas vendiendo estos datos. Esta comercialización de esa transformación de nuestra obra, por la ley tendría que repercutir en una remuneración a los autores que obviamente no se está haciendo. Pero luego encima no hay una transparencia por parte de las empresas de estos softwares que compran a Lion estos datos, ¿no? Los softwares que existen, por ejemplo, ChatGPT os sonará para texto, Midjourney para imágenes, fotografías y ilustraciones, OpenAI, hay un montón de softwares desarrollados que todos estos se nutren de estas empresas que les venden esos datos. Y luego, primero entrenan estos softwares con este material sin permiso alguno y después permiten que los usuarios carguen otros materiales. Es decir, que vosotros podéis pedir que con mi estilo creéis si os ha gustado el grabado, pues os podéis hacer otro. O sea, decís, bueno, con este estilo de obra, con esta técnica y demás, quiero un gato en el tejado con un pantalón azul. Y os lo genera. Bueno, ¿qué pasa? Que está causando un montón de revuelo porque los autores nos hemos dado cuenta de esto gracias a que autores, al buscar obra suya, como Santiago Caruso en Argentina, han encontrado un montón de material que ponía estilo Santiago Caruso, generado con AI. Empieza a investigar sobre esto y se crea una plataforma que se llama Artes Ética. Que tengamos que estar los autores y autoras teniendo que investigar y haciendo de policías, pues es lo que ha dado a que haya un enfado colectivo y bueno, que esté causando un montón de polémicas, ¿no?
Vale, voy a pasar a la siguiente. Todo esto para decir que he mezclado imágenes como que nos dan un poquito más de calma, de naturaleza y así para suavizar. Pero cuando estamos tan tranquilos creando que ya nos cuesta sostenernos con cómo están las cosas en el sector creativo, que de repente nos caiga de la nada esta temática y tener también que combatir esto, pues es un cansancio increíble. Para nosotros herramientas son eso, las gubias, el rodillo y digitales también, el Procreate, el Photoshop. La inteligencia artificial generativa no se puede considerar una herramienta. Con las herramientas normales no vulneramos los derechos de los artistas, ni robamos obra, ni utilizamos obra de otros compañeros y compañeras. Si yo metiese una imagen de otro autor en el Photoshop y luego dibujas encima, eso sería un plagio, o una transformación de la que no tengo derechos. Entonces no se le llama herramienta. Una de las primeras cosas que os digo como buena práctica es intentar diferenciar los términos e informarnos, ¿no? La obra, como obra, se llama cualquier cosa generada en un acto creativo por humanos. Un producto es lo que generan estos softwares, no una obra. Con lo cual esto da problemas para quienes hayáis utilizado un generador de este tipo. No tenéis derechos igual para comercializarlos con terceros. Os tenéis que informar de esto también, porque dentro del sector incluso legal hay un montón de debates sobre cómo se va a gestionar todo esto. Ha ido tan rápido la evolución de estos softwares que no ha dado tiempo a plantearse cómo... Pero en la mayoría de los países está negando el registro de productos generados. O sea, no puedes registrar un producto generado por inteligencia artificial, no puedes llegar y registrarlo como tuyo, como obra propia, porque no te lo permiten. Eso es, el problema se está empezando a regular. El problema es que es difícil para las entidades que registran, cuando le viene una persona con un nombre y con un DNI, que es la persona que ha dado los comandos para que se genere el producto. Bueno, todo esto obviamente no es nuestro trabajo, o sea, alguien tendrá que ocuparse de esto, pero tenéis que ser conscientes de que abogados con los que hemos trabajado dicen que el autor o autora, en el caso de esos productos, sería el ordenador original. A buscar cuál de todos. Entonces, pues no, hay que diferenciar herramienta y tecnología. Solemos intentar hablar de software o tecnología y no de herramienta cuando hablamos de IA generativa. Crear o generar, persona, humana y máquina. Obviamente esto no hace falta que os lo explique. Futuro y pasado, ¿no? Con esto de ¿es la evolución? Bueno, pues no sé si es la evolución. Desde luego una cosa que no permite los procesos creativos no van a permitir una evolución. Una tecnología que se nutre de todo lo que está publicado y estamos subiendo cada vez más material generado por ella misma, al final va a seguir haciendo refritos cada vez más de lo propio que ello genera, y esto va a hacer que todo sea plano. De repente se van a perder las voces, tanto en los textos como en las imágenes, como en todo. Bueno, originalidad y transformación también, importante. O sea, que tengamos que ver en textos publicados por ministerios, hablar de que la IA es una herramienta que utilizamos los autores y autoras. No nos utilicéis como excusa para blanquear una cosa como esta. Nosotros y nosotras, la mayoría, no lo utilizamos. Y los que lo usan no son conscientes de cómo funciona, y cuando se les explica lo dejan de usar. Entonces, nosotros no lo utilizamos, lo utilizan muchos clientes y clientas que no quieren pagar autores y se están ahorrando dinero con ello. Esa es la base de todo, y todo parte de unas empresas que se están haciendo ricas. Entonces, los autores no necesitamos esto, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. Y no es original. Nunca lo que algo surja de un refrito automatizado va a ser una obra original. Primero no es obra y después no es original. Es una transformación. Y es una transformación que no ha sido legal. Entonces, bueno, lo de sin ánimo de lucro y con fines de lucro ya os he explicado que encima todo esto parte de cosas hechas con vacíos legales y de una forma un poquito fraudulenta. El copyright, lo que decía Marta. Bueno, pues miradlo, los que lo utilicéis. La ley de propiedad intelectual lo que dice es que tenemos unos derechos morales, y esos derechos morales hacen que haya unas obligaciones, pero no se están respetando. Estamos en nuestra casa intentando sobrevivir con todo esto y decir, vale, ¿ahora qué me dedico? ¿A defender mis derechos o a dibujar? Pues bueno, ahí estamos. Ay, madre mía. Bueno, no pasa nada. Luego les pasaré el PDF para que lo tengáis, ¿vale? Bueno, es que ya no sé lo que me pone. Informa que no... que informéis a quien no conozca su uso, ¿vale? O sea, la primera buena práctica es que os informéis, y lo segundo es
que cuando vosotros os hayáis informado se lo contéis a más gente, que es súper importante que nos ayudéis porque no tenemos vías ni altavoces para... Bueno, este está siendo uno estupendo, Sara. Información sobre derechos de autoría de material generado. Eso, que os informéis de que igual lo que estáis haciendo os perjudica. Es que os hemos puesto... En realidad era la hora del jeroglífico. O sea, hemos empezado las cuevas de Altamira. Yo que soy muy lista y me he puesto ahí la chuleta, bueno, vamos a pasar. Hemos empezado las cuevas y hemos acabado los jeroglíficos. La cuestión aquí es que las asociaciones profesionales, la federación, de repente nos tenemos que convertir en la policía de la IA. Y tenemos que hacer cosas como esta para que sirva como marca de agua y cada vez que se genere una polémica en redes sociales podamos publicar un post para aclararle a la gente lo que está pasando o una posición desde el colectivo después de habernos informado o incluso hablado directamente con las, con las empresas, con las entidades, instituciones, ferias que han vulnerado derechos utilizando IA, que en muchas ocasiones viene del desconocimiento. Pero nosotros, nuestra labor como federación es hablar con ellas y después publicar un post para informar a la gente de cuál es la situación o por qué esto no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente... esto está cambiado también de orden. Bueno, no pasa nada. De repente nos vemos en una situación en la que decimos, vale, estamos en peligro de extinción casi, ¿no? O sea, los autores, ¿cuántos autores conocéis que solamente se dediquen a escribir o solamente se dediquen a, traducir igual? El 11%, ya te lo digo eso, yo. Un 11%. Y dibujar lo mismo, ¿no? Y muchas veces tenemos que estar también dando clases a la vez, haciendo proyectos de gestión cultural, tal, millones de cosas, porque no podemos vivir solamente de los libros, desde luego que no. Pero luego, aparte, no solo de dibujar, hacer pósters, flyers, todo lo que nos encarguen. Entonces, en este momento en el que somos como algo que cuidar, o sea, que desde las instituciones de cultura tendrían que cuidarnos para que no desaparezcamos, nos vemos haciendo equilibrios y decimos, vale, ¿por qué cuando de repente hay algo tecnológico que se implanta no se ha preguntado sobre los impactos que esto genera a los expertos? O sea, ¿por qué cuando, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de las eólicas con el tema de la sostenibilidad, si estás invirtiendo dinero en Doñana para que haya una serie de animales y de plantas y de un ecosistema que no desaparezca, no vas a poner unas eólicas en medio? Tiene un impacto, ¿no? Sí, pero es que así hay un ahorro de energía. Sí, pero lo pondrás en otro lugar o de otra manera, pero ahí no, porque va a afectar. Una de las cosas que más nos ha impactado es ¿cómo puede ser que se invierta dinero público en el desarrollo de estas tecnologías sin haber consultado a expertos y expertas, igual que cuando se va a colocar unas eólicas, se llaman a ecologistas, biólogos, se habla con expertos que aconsejen y no solamente se llaman a las empresas energéticas, ¿no? Pues aquí no ha pasado eso. Entonces, claro, necesitamos que se nos consulte, es que no pasa nada y de verdad que estamos para eso, para explicar las cosas y para dar opinión. Hacen falta grupos de trabajo, hace falta comisiones, jurados de expertos que ayuden. La quinta buena práctica es la coherencia. O sea, estamos fatal de lo nuestro, porque claro, trabajamos un montón de horas en el Estatuto del Artista, en un montón de iniciativas para que nuestras condiciones laborales mejoren, ¿vale? Pero si a la vez estáis metiendo dinero para el desarrollo de estos softwares o estáis incluso haciendo uso de ello, es lo mismo que pasa con el tema de la ecología. ¿Alguien se ha planteado que la inteligencia artificial implica hordas y hordas de agua para enfriar el calentamiento que generan estos acumuladores de datos? Todo esto que se ha firmado ahora para implantar con Microsoft en España va a generar un impacto también ecológico. Y todas estas cosas, en esa transparencia que pedimos, no se ha comunicado. Pero seguimos teniendo un montón de medios que dicen que es el futuro, que modernos somos todos, nos hacen muchísimo daño, tanto las televisiones como ciertas noticias que no están contrastadas. Yo, que vengo de la margen izquierda de Baracaldo concretamente, sé el daño que hace la evolución rápida de las cosas. Porque con el boom industrial ocurrió que de repente yo, de pequeña, tenía que vivir con lluvias de lindane, que era una cosa que contaminaba mucho y que hacía que, cáncer, ya sabéis. O sea, el no estudio de estos impactos implica que esta evolución
¿no?, estos avances puedan tener unos impactos en la ciudadanía de una manera o de otra. Bueno, pues yo creo que ahora mismo también estoy intentando hacer desde aquí un elogio a los cuidados y una reivindicación de la lentitud. Es decir, vamos a pensar y vamos a ir con calma para ver cómo evitar cosas como esta. Cosas como que en el Gobierno, en el Ministerio de Juventud e Infancia, se utilice la IA para hacer una campaña. Obviamente esto está retirado y lo agradecemos desde aquí, pero lo pongo de ejemplo porque esta marca de agua que os he puesto es la que utilizamos para explicar las cosas que denunciamos desde la Federación. Desde el Gobierno también se han lanzado un manual, una guía de buenas prácticas para el uso de la IA, que a nosotros como Federación nos ha hecho poner el grito en el cielo. Estas reclamaciones que hemos hecho han sido escuchadas y se están trabajando para redactar de nuevo otro manual, otra guía, en el que no se abra el uso parcial de la inteligencia artificial generativa, que obviamente es como si os dicen, oye, mira, id al cine una vez a la semana y el resto de la semana podéis usar piratería. Con tal de que vayáis una vez a la semana ya vale. O sea, usad la inteligencia artificial en un 95%, pero el 5% hacedlo vosotros, ¿no? Que tengamos que ver, por ejemplo, en el libro blanco del cómic, que un eurodiputado diga que hay diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia artificial usada por humanos, no es esa la diferenciación. Es inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa que infringe los derechos. O sea, no existe una inteligencia artificial generativa que no infrinja las leyes. Entonces, no se puede usar ni parcialmente ni totalmente. Ni en subvenciones, ni en contratación, ni en premios nacionales. No se puede. O sea, nosotros como Federación dijimos, si entran los premios nacionales no vamos a participar como jurados. Y obviamente esto ya se ha rectificado. Pero tenemos que ir nosotros viendo dónde está el error, intentando arreglarlo. No tenemos que ir así. O sea, es un cansancio terrible. Estaba por aquí Eva de la Feria del Libro de Madrid. Pues rectificaron rápido. Pues bien hecho. O sea, lo que no puede ser es que una feria que se nutre de autores y autoras use esto. Obviamente viene de un desconocimiento, se les explica, rectifican. Estamos en eso porque no hemos tenido unos manuales ni una ayuda de medios para comunicar correctamente a la ciudadanía que esto infringía leyes. Pero bueno, pues se rectifica y punto, no pasa nada. Después salimos, nos unimos con AC Traductores y con la Asociación Colegial de Escritores para hacer esta imagen que demostraba que el libro nos tiene que proteger a las autorías, ¿no? Y eso implica, tenéis que conocer cuáles son los problemas que sufrimos autores y autoras, porque sin autores y autoras es un engranaje esencial de la cadena. Entonces, es importante que como libreros y libreras también lo conozcáis, porque vosotros sois los representantes de toda la cadena. Sois los que estáis en contacto con los lectores y lectoras. Entonces, es importante. Y bueno, pues sacamos un comunicado agradeciendo la retirada, pero explicando que es inadmisible que instituciones y ferias hagan uso de esto. Nos está pasando con un montón de ferias, O sea, recientemente, no he puesto otra imagen de otra feria, concretamente la de Feria de Editores Emergentes. Estamos en comunicación con ellos, no sé si está Héctor por aquí, pero están rectificando. O sea, entendemos que, además en este caso concretamente, fue un autor colajista que hizo uso de esto para más INRI, que también tenemos el problema de que no tenemos la fuerza de comunicar incluso a los autores que se están tirando piedras sobre su propio tejado. Pero tenemos espacios, gracias a las ferias, para también comunicarlo dentro de, pues por ejemplo, en la FIL de Guadalajara estuvimos hablando con un abogado especialista en derechos de autoría sobre esto. Y la gente no entendía cómo podíamos estar nosotros explicando esto y debajo hubiese otra persona dando formaciones sobre IA y cómo hacer que los editores y editoras ahorren dinero con el uso de estos softwares. Entonces, tenemos que ser coherentes y tenemos que intentar evitar este tipo de formaciones. No se puede formar a la gente en algo que vulnera derechos de autoría. O sea, no debería estar permitido. O sea, no sé. Entonces, bueno, papel importante, las librerías. O sea, lo que hicisteis con esto, de verdad, mil millones de gracias. Porque al final, bueno, las empresas pueden hacer lo que quieran, ¿no? Mientras esté este vacío legal, pero nos queda por lo menos el criterio de las personas humanas, y humanas en lo amplio del término,
que se dan cuenta de que si de repente toda la lucha que hemos hecho para que en las portadas de los libros figure el nombre de ilustradores, escritores, traductores, en su caso calígrafos o arquitectos de papel, que también hay más, y correctores, o sea, es decir, que estén esos nombres reflejados, de repente que haya libros que vayan a dejar de tener autores, pues tenéis una labor importante para admitirlos en vuestras librerías o no. Y en este caso pues se retiraron y fue, vamos, para nosotros nos dimos cuenta de que vamos en el mismo barco y gracias. Otras cosas que podéis hacer los libreros y libreras, pues darnos visibilidad, o sea, hacer que haya encuentros no solamente de escritores y escritoras, sino de todas las autorías, como puede ser esta iniciativa maravillosa con CEGAL y con AC Traductores que hemos llevado a cabo. La primera versión ha sido con motivo del 8M, pero en la que ponemos en conversación a traductora, ilustradora y librera, y ahí se genera una conversación que al público le va a hacer entender qué hay detrás de esos libros. Y bueno, y también nos ayudáis a, pues eso, a comunicar las distintas problemáticas, pero también generáis un poco más de movimiento, incluso remuneráis, ¿no?, mediante talleres, exposiciones. Yo no sé si está Chundarata por aquí, alguna de las libreras, pero yo, por ejemplo, es esencial el que me hayan dado cabida con una editorial independiente que se autopublica en un comienzo, que después tiene libros de Keta Pakowska, de otros más conocidos, pero que en un principio no tenía autores conocidos. Hay librerías que me han abierto las puertas, pues eso es esencial. Entonces tenéis una responsabilidad. Y luego entra otra cuestión, ayuntamientos. O sea, el tema de los concursos de carteles, o sea, no podemos más. Hemos intentado explicarlo por activa y por pasiva. Concepto de premio, o sea, imaginaros que a un panadero o panadera le dice, mira, te voy a dar un premio por una barra de pan, la mejor barra de pan, el premio es 1,50 €. Dice, a ver, ese es el precio normal de... ¿Cuántos concursos de carteles tienen como premio un valor del póster o del cartel más bajo del que debería ser? Y todavía lo consideran un premio. Y encima hacen que autores y autoras entreguen obra terminada para que ellos puedan escoger la que más les guste. Pues eso no es un concurso, ¿sabes? Eso no está bien. Entonces, estamos intentando explicar también con las asociaciones de diseñadores que lo correcto no es hacer un concurso de cartel ya terminado, porque pasa esto. O sea, que un señor, mediante IA generativa, haya ganado un dineral a través de concursos de carteles, concretamente de carnaval, con una estética súper parecida y que se la haya colado a un mogollón de ayuntamientos, es grave. Pero lo peor de todo es que estos ayuntamientos, como están acostumbrados a recibir carteles no de profesionales que nos negamos a participar de esos concursos, dicen, jo, es que este resultado me gusta más, porque el que recibía yo de estos años era mucho peor. Bueno, pues me da igual que lo haya generado y todo esto. Bueno, necesitamos ayuda también con esto. O sea, todos los que estéis, por favor, en contacto con ayuntamientos de vuestros pueblos, de los ayuntamientos de donde tenéis las librerías, por favor, comunicad que no se tiene que hacer así. Con Liber, que es que a mí me encanta cuando vamos de la mano también con editoriales, porque muchas veces parece que los autores y las editoriales siempre estamos como peleándonos, pero no, no siempre. ¿No siempre? No, vaya, no siempre. Por ejemplo, con Liber hemos tenido, esto lo tengo que decir, muchas gracias, porque han oído nuestras demandas y han añadido cláusulas para no permitir el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, en el concurso de este año de Liber. Otra cosa que han hecho es que el jurado está compuesto por profesionales a los que se les remunera y se hace la llamada a proyecto, que es lo que intentamos difundir. No pidáis carteles ya terminados para los concursos, escoged de dossier a los que más os gusten y pagad los bocetos para que escojáis de boceto. O sea, los bocetos los podéis pagar más baratos que un cartel y ahí escogéis de los 5, 10 que más os gusten a partir de sus dosieres, les remuneráis ese boceto y al que más os guste le pagáis la realización del cartel. Pues eso se va a hacer con Liber, eso hicimos desde la Asociación Profesional de Euskadi con el cartel del Tour de Francia y se hace muchísimo en San Prudencio, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Bueno, es decir, hay alternativas. Entonces, cualquier cosa que necesitéis, preguntad a los expertos que os ayudaremos en lo que podamos. Vale, bueno, campañas de concienciación. ¿Qué nos hace falta? Necesitamos dinero y vías para realizar campañas de concienciación en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar a la gente no solo lo que es la IA, sino cómo detectarlo.
Nos dicen, es que ¿cómo voy a poner una cláusula sobre la IA? Porque no lo podemos controlar. No tenemos capacidad en la administración para saber qué se ha utilizado con IA y qué no. Y nuestra respuesta es, ¿y con los plagios? ¿Hay alguna herramienta de detección de plagio? No. Si lo que hacemos es una declaración responsable, o sea, ponemos una casilla en la que firmamos de que lo que presentamos es obra nuestra, pues con la IA tiene que ser lo mismo. Por el momento tiene que haber una declaración responsable, porque existe un software que se llama Hive para detectar, pero no es fiable. Si te sale el porcentaje alto, es que te lo ha detectado, pero hay veces que no te detecta o te dice que 0% de uso de IA, y es que cuando tú sacas el material de la IA, tiene unos datos que se pueden detectar, pero si tú haces, por ejemplo, una captura de pantalla, no te lo detecta, porque ya los datos se han alterado, los píxeles. Bueno, no entro en mucha materia porque sé que es denso, pero lo más importante y la manera mejor de cómo detectarlo, el ojo curtido de los ilustradores e ilustradoras. Con la portada del libro de Planeta, pues hombre, tenía un pelo que le salía de la frente, de repente la armadura parecía que tenía metal y de repente cuero, ha habido muestras de trabajos hechos con IA que de repente tenían 6 dedos, bueno, pues no entiendo cómo a veces los clientes nos hacen tantos cambios, pero con la IA les da igual. Eso no me entra en la cabeza, pero bueno. Ya lo ha hecho una máquina, la máquina no se equivoca. A ellos sí, a la máquina no le piden... Pero bueno, le tengo que dar un poco de prisa. Profesionales, la mediación. Nos protegemos mediante la mediación, mediante la explicación y la ayuda a las instituciones para la redacción de manuales, para la redacción de bases. Podéis nutriros también de nuestra ayuda para estas cosas. Y nos tenemos que proteger con los gobiernos y la regulación. Pero también hay otra manera, y esto me encanta, porque la tecnología ha desarrollado algo que lucha contra la propia tecnología. Existe un software bueno, ya existía uno que se llamaba Blaze, que es una especie de barniz que nosotros podemos subir una imagen nuestra previamente a la carga en nuestra web de nuestras ilustraciones y lo barnizan para que la inteligencia artificial no pueda coger mediante la minería, que cada vez está más automatizada y más de seguido, o sea, diariamente cogen datos y cogen, pues nosotros nos protegemos, o sea, si ya andábamos mal de tiempo para llegar a las entregas y no sobrevivimos, también tenemos que gastar tiempo de vacía tu web, pásala por el filtro, vuélvela a subir, pero se ha inventado una cosa maravillosa que se llama Nightshade, que envenena la IA. Entonces, cuando alguien pone quiero un gato con botas con pantalón azul en el tejado, de repente le sale un perro con sombrero verde en un parque. Entonces, esto es una cosa que está genial, que se ha desarrollado en Estados Unidos y que nosotros, por ejemplo, desde la Asociación Profesional de Euskadi, claro, nos vemos ahora mismo en la tesitura de que nosotros generamos unos catálogos para las ferias y en nuestra web tenemos obra de 170 autores y autoras. ¿Estamos alimentando la IA? ¿Qué hacemos? ¿Me quedo en casa y no salgo para que no me violen? Pues igual tengo que hacer algo, pero ¿con qué recursos? Pues nosotros en nuestra asociación ahora tiene que pasar por junta y un lío, pero tenemos que contratar a alguien para que todas las imágenes que tenemos las pasemos por filtros y las carguemos en nuestra web. O sea, tenemos que estar así. Bueno, pues sí, es la única alternativa. Pero para esto también necesitamos vías de difusión para que los autores conozcan estas herramientas. Esto sí es una herramienta. ¿Y en redes sociales qué pasa? Bueno, redes sociales, la gente se piensa que son gratuitas. No lo son, porque cuando firmamos al abrir una cuenta, en términos y condiciones estamos donando todo el material que cargamos a la IA y a más cosas. Pero tenemos que saber lo que Meta, todas las redes, Twitter, Facebook e Instagram, se nutren de toda la carga de imágenes que les ponemos. Entonces, tenemos que tener un montón de cuidado cuando posteamos cosas de otros autores. Primero mirad si ellos mismos ya las han posteado en sus redes sociales, porque igual no quieren o igual están haciendo este uso de los barnices y luego al subirlo en las redes, ¡pum!, ya está metido. Nosotros, por ejemplo, a nuestros socios les decimos, si queréis hacer post de vuestros procesos o de vuestros trabajos, casi es mejor que hagáis una foto de vuestros dibujos directamente en el escritorio que escaneéis la imagen y la subáis. Pero bueno, es cierto que al final nos hemos tenido que vender a esto, porque si yo trabajo para un cliente y ese cliente tiene una página en Instagram y pone mi imagen, pues ya está alimentando la IA. Entonces, bueno, la cuestión, hay que regular para que no tengamos que estar decidiendo si quedarnos en casa sin enseñar lo que hacemos por miedo. Pero bueno, una de las cosas que dice esto es leer los términos y condiciones. A ver, ¿quién se lee todo eso? O sea, nadie.
Pero bueno. La traductora. La traductora sí lo lee. Pone, postea menos, ve borrando cosas viejas, ten cuidado cuando pones post de otras personas, siempre protege tu trabajo con Nightshade y Glaze. Bueno, pues hay medidas, pero... Y la regulación europea y la estatal, pues estatal no tenemos. Europea, ayer se publicó y exige unos informes de transparencia, hay un avance. Todavía no lo he leído. También se habla ya de los derechos de autor, que antes no existía ya que hablasen de eso, cuando hablan de regular la IA. Pero hablan también que tienen que respetar todos estos softwares las leyes de propiedad intelectual. Nos hacen tener un derecho a los autores, que obviamente es muy liviano porque no tendría que ser así. Podemos excluir nuestros datos de estos softwares, es decir, podemos decirle a Midjourney que saque nuestras imágenes de su base de datos, pero ya han entrenado al software, entonces ya es tarde, esa medida no es suficiente. Entonces, bueno, pues estamos trabajando desde GAIR y un montón de asociaciones europeas, desde el Foro Europeo donde soy vocal y otras asociaciones también en Latinoamérica y en todo el mundo, por ayudar a redactar informes que luego se presentan a la Comisión Europea e intentan, digamos, ampliar y solicitar que estas leyes se amplíen y sean más detalladas en estas materias y que no dejen tantos flecos a posibles nuevas vulneraciones o puenteos de estas pautas que se les van exigiendo cosas pero que son muy livianas, ¿no? Un informe ¿cómo? O sea, rápido, voy. Bueno, eso. Lo que pedimos a nivel de regulación europea son 3 cosas y una cuarta que desde FADIP hemos hecho. Primero, solicitar un permiso previo al uso. Si yo no quiero alimentar a los softwares, no podéis utilizar mis imágenes y cogerlas de mi web y usarlas. Segundo, transparencia y acreditación. Y previamente a eso una remuneración del uso y la explotación, como dice la ley. Pero también hay que gestionar un poco de manera retroactiva todos esos abusos que se han ido dando en estos años. Entonces ahí las entidades de gestión van a tener un papel muy importante. Porque VEGAP, la SGAE, todas estas entidades lo que hacen, igual que hicieron con las fotocopias y con un montón de cosas para las tasas y para luego hacer una gestión de esos usos a los autores, todos estos softwares deberían pagar unas tasas que luego se gestionasen también con todo lo que ya se ha explotado previamente a la regulación. Bueno, voy a ir rápido. Ayer se aprobó esto. Si no podéis crear un manifiesto, os deberíais unir a alguno de los que ya están o tomar una postura pública, súper importante. Otras buenas prácticas, esto me lo voy a pasar. Las buenas prácticas que definimos, como ya conocéis, ¿no? Con los contratos con editoriales, no voy a entrar en eso. Mientras no existen unos sellos y unas maneras de certificar, nos las inventamos y necesitamos que los libreros nos ayudéis en más cosas. Dentro del Estatuto del Artista, se está incluyendo también ahora, se va a crear esta oficina de la inteligencia artificial. Hay muchos puntos que nosotros, esto va a entrar Marta más en materia, pero hay cosas que os afectan como libreros y es que, por ejemplo, no tenemos un epígrafe propio, con lo cual, como ilustradores e ilustradoras, tenemos una exención del IVA y si hacemos uso de IVA y queremos vender obra a librerías, o nos damos de alta como editoriales y podemos haceros el 4%, o si no, tenemos un 21%, incluso en los fanzines. Nosotros no podemos aplicar un 4% como autores. Y tampoco se ha revisado el 10% de obra, porque los prints no se consideran un grabado o una pieza numerada, porque está hecha con una fotocopiadora. Entonces, bueno, es un tema que también con los libreros tendríamos que hacer un poco de fuerza. Y también en concienciar la diferencia que hay entre autoedición y autopublicación. O sea, hay millones de ferias de autoedición que son buenísimas, que conoceréis, está el Guter, en Graf hay un montón de autoedición también, Hostia, un libro, hay un mogollón, el Bala en Bilbao. No tiene nada que ver con estas empresas de autopublicación que hacen que autores puedan pagar por generar libros. O sea, cuando se hablan de proyectos autoeditados, no es eso, es que hay un montón de trabajo detrás de editoriales que construyen el libro desde la autoría hasta la distribución. Y, por ejemplo, Planeta Tangerina, que conoceréis, Bernardo Carballo es autor que se autopublica, autoedita, perdón, que ahora estoy metiendo yo la pata. Muchísimos del equipo son escritores y personas que han decidido hacer su editorial. Entonces, esto tenemos que tener cuidado. Y ya está. Seguimos en casa, seguimos defendiéndonos. La última, no financiación con dinero público de proyectos que fomenten el uso de tecnologías no reguladas que infringen las leyes de propiedad intelectual. Y en el lado positivo, ayudas a los proyectos que sostengan y creen ecosistema para las autorías.
Ya está, porque detrás de las autorías hay personas y tenemos que intentar que sobrevivan. Y nada, esto era lo último. Fomentar y respetar el tiempo necesario para crear, para editar, para leer, para ilustrar, corregir, escribir, traducir, distribuir y mantener tiempo para que las librerías podáis descubrir nuevos proyectos valientes y educar a los públicos a consumir ciertos tipos de libro. Eso fomentará que haya una diversidad creativa y una mayor calidad y unas mejores condiciones para crear. Ya está. Pues gracias. Me he pasado 7 minutos. Me vas a dejar ahí porque yo no tengo... El circo todavía no... A ver, toma el mantito. Bueno, he pasado 7 minutos, lo siento. Así hablo de menos. La parte de inteligencia artificial generativa, yo no la voy a tocar porque ya lo ha explicado todo Eli. Me he pasado. No, está muy bien, así no tengo que hacerlo yo. En traducción... está afectando, o sea, no voy a decir, es como no, que me han dicho a mí hace poco, no te preocupes por esto porque nunca va a sustituirse la traducción literaria, porque tiene otro matiz la literaria que la de libros, pero bueno, yo creo que aquí estamos todos en la misma cadena, somos todos compañeros y a mí esto de que me digan que no me afecta, pues eso no quiere decir que me vaya a callar. Aparte que en estas... donde antes hubo una temporada que sí que había un enlace donde se podía comprobar qué libros, igual que existen para comprobar qué imágenes, sí que se podía comprobar qué libros se habían utilizado para alimentar la parte en español de inteligencia artificial generativa y ahí estaba todo el catálogo de clásica, Alba, Mayor y Minor, nada más y nada menos. O sea, telita. Lo que pasa es que bueno, yo ahí ya me lo puse en contacto con la editorial y ya está en manos de ellos, que no sé muy bien qué puedes hacer contra una gran multinacional afincada en Estados Unidos. Pero bueno, que no iba a hablar de inteligencia artificial. Que no. Bueno, yo vengo de Hace Traductores, que es una sección autónoma, hay gente que diría que incluso irreductible, dentro de la Asociación Colegial de Escritores. Cuando se fundó hace 41 años ya, Hace Traductores, se fundó dentro de la Asociación Colegial de Escritores. Esther Benítez, que fue la fundadora, tenía una lógica de crear esa sección autónoma ahí dentro porque se partía de la base de que un traductor de libro también es coautor de ese libro, ¿vale? Entonces, ella luchó mucho porque la Ley de Propiedad Intelectual, que se firmó en 1987, ya recogía la condición de los traductores de libros como autores. Y a veces, la verdad es que me pregunto si no deberíamos cambiar el nombre por Asociación Colegial de Traductores Humanos, que es como nos llaman ahora. Es que yo estoy viendo documentos de la Comisión Europea, nada más y nada menos, en los que habla de traductores humanos, que es que ya es lo que me faltaba por ver. Entonces, bueno, formamos eso. La LPI desde 1987 nos reconoce como autores. Lo que no hemos conseguido nunca, y no sé yo si lo vamos a conseguir alguna vez, es que la Seguridad Social y Hacienda nos considere también autores. Los traductores de libros tenemos un epígrafe dentro de traductores e intérpretes. O sea, cuando nuestras condiciones son diferentes porque nosotros trabajamos sin IVA. Está súper guay, no tienes que hacer las trimestrales, mis condolencias a quien las hacéis. O sea, es decir, tenemos otro tipo de condiciones, ¿no? Y de hecho, una de las reivindicaciones del Estatuto del Artista con el cambio de epígrafes es que se hablara de autores siempre, porque ahí podrían incluirnos, y no, es que la Seguridad Social dice que dónde vamos nosotros siendo artistas, que esos son los de circo y los de teatro. Y hasta ahí hemos podido conseguir hablar con ellos. Pero bueno, somos optimistas, porque si no, no nos levantaríamos por la mañana. Entonces, bueno, no hemos venido ni a quejar, aunque parezca, no hemos venido ni a quejarnos ni a pediros dinero, que había un momento que he dicho, ay, Dios mío, estamos aquí las quejicosas, las pedigüeñas, las autoras, siempre pidiendo. Bueno, lo que sí tengo claro, yo no llevo mucho tiempo en la asociación ni traduciendo, lo que pasa es que llegué tarde y me embalé, y ahora aquí estoy presidiéndola, no sé muy bien por qué. Entonces, bueno, sabemos que no es una profesión desconocida, a pesar de los años que se llevan traduciendo libros, a pesar de, incluso entre
pues por ejemplo, hace poco que estuve en un congreso de ilustradores me dijeron, es que pensábamos que los traductores estabais en plantilla en los editoriales. Y yo, perdona, ¿de dónde ha salido? Bueno, pues al final es que hablamos siempre, yo la sensación, no sé si os pasa a vosotros, que hablamos siempre para las personas que son como nosotras, para el gremio. Entonces, claro, pues lógicamente los demás no te conocen. Entonces, bueno, como somos mucho de palabras, entendemos que es más rollo, no tenemos ilustraciones, hay veces que dices, es que tú... Entonces, hemos creado un abecedario de la traducción editorial que vais a pensar que empezamos por la E, que no está bien, que se empieza por la A viene después, porque como está ilustrado, el conjunto tiene una lógica, que no es el orden alfabético, cosa que a nosotras nos pone muy nerviosas y cuando lo hemos hecho algunos modelitos en cartón, las hemos puesto en orden alfabético porque es un tic que tenemos, pero lo que es la parte conjunta, que estará, espero, dentro de poco en nuestra página web, sigue una mezcla de orden alfabético y del diseño de la traductora, de Patricia Metola. He perdido el mando. Entonces, bueno, lo hemos utilizado un poco para dar a conocer la profesión, también para que la gente que está empezando en la profesión sepa lo que es, pues una cesión a terceros, certificado de tirada. Bueno, esto es como unos unicornios, esto es difícil de ver. Yo creo que he recibido uno en toda mi vida. Los contratos tipo, que esto es un modelo de contrato que nosotros proponemos, que tenemos la asociación, que viene muy bien para proponerse a las editoriales, la primera vez que te contactan. Hay 20 y tantas editoriales que se han adherido y que utilizan siempre este contrato tipo. Gracias. Porque están las que lo utilizan y luego, o sea, no solo te dan el contrato, sino que lo respetan, que es muy importante. Si lo firmas y no lo respetas, pues tampoco sirve de nada. Entonces, bueno, compatibilidad, esta es otra de las reivindicaciones, directivas, la tarifa, que es una de los caballos de batalla que tenemos. Tenemos un manifiesto por la supervivencia y la traducción editorial, porque tenemos las mismas tarifas desde hace 30 años prácticamente, no, a pesar de la subida bestial del IPC que hemos vivido. Es decir, que la subida en los libros no viene por la subida en las tarifas de los traductores. No somos los responsables, yo ya lo aclaro, por si acaso. O sea, yo sé que los traductores somos esos pesados que seguramente os ha llegado algún mensaje de alguna de mis socias o socios diciendo es que no citas a los traductores en la página de la librería. Yo no he sido, lo prometo. No puedo controlar a los 700 miembros y yo sé que las editoriales no lo ponen fácil, porque muchas veces, claro, hacéis la ficha, ¿no? Eso de coloco libros, los paso por el ordenador, la gracia. La ficha que llega no viene con el nombre del traductor normalmente, no viene. Entonces yo entiendo que no os podéis poner a buscarlo porque a veces que no es que no esté encubierta, es que tampoco está en la contraportada ni en el copyright. Pues hombre, detectives no sois. Entonces entiendo que no es la información. Lo que pasa es que sí que me llama la atención que te diga en las páginas del libro lo que pesa, tipo de papel, los kilómetros que ha recorrido casi, pero no está el nombre del traductor. Bueno, a no ser que sea un escritor famoso, que eso pasa, o... Bueno, va, se está grabando, ¿no? Me voy a comportar. Vale. ¿Se está grabando? Bueno, entonces a esto, hay conceptos que son legales y otros que son... bueno, pues por ejemplo, anticipo. Nosotros cobramos anticipo como un escritor también, a cuenta de derechos de autor, ¿vale? Y si se cubre ese anticipo, pues es maravilloso porque ves más dinero, vas viendo más dinero. No suele pasar, tienes que traducir pues, un Harry Potter, un 50 sombras de Grey. Pasó con cosas que... Por eso yo siempre insisto, hay que pelear por el contrato porque, por ejemplo, ¿qué libro fue muy vendido? Ay, este que tradujo Marta Rebón. Esto a mí me pasa. Yo me sé el nombre de la traductora y, de hecho, pido los libros con el nombre de la traductora. En fin, gracias, Librería Diógenes, que me comprende. Pero luego sé la traductora, el idioma del que se ha traducido y el color de la cubierta, por supuesto. Y la editorial. Pero no me acuerdo del autor. Esto, o sea, me pasa mogollón. Vale, entonces, cada uno tiene sus limitaciones, las mías son esas. Vida y destino, Vasily Grossman. Este libro fue un bombazo en su momento, se vendió muchísimo, nadie lo esperaba. Si tú has firmado un mal contrato sin tus royalties, no vas a volver a ver nada, ¿vale? Entonces, nunca sabes cuál va a ser el libro que se va a vender muy bien. Yo no os cuento de cuál tengo royalties porque no puedo hacer publicidad. Vale, tanto alzado es un concepto muy concreto en el que no hay royalties porque es una edición única, en la que no va a haber segundas ni terceras ediciones. Entonces, bueno, hay cosas que son
Esto es la base de lo que ha contado Eli, los derechos de autoría, ¿vale? Entonces hay cosas que son muy técnicas, muy para nosotros, muy para un traductor o muy para entidades, para subvenciones y cosas así que también hemos visto que hay que llegar ahí. Pero bueno, lo hemos querido poner bonito porque para algo cumplíamos 40 años, que no se cumplen siempre. Y lo compartimos con ilustradores, claro. Escritores y traductores, los contratos son súper parecidos. De hecho, se firmó en 1999, que yo es una cosa que quiero recuperar, hubo un primer contrato tipo firmado, o sea, perdón, un contrato firmado y negociado entre Federación Gremio de Editores, Federación de Ilustración y hace traductores en su momento. Ahora la idea es que entre también hace la sección de escritores, no, perdón, la sección soy yo. Acabo de ocupar la asociación de escritores con toda así. Entonces, bueno, entidades de gestión que las hemos nombrado, en el caso de los libros es Cedro, que está por ahí Pedro, si no me equivoco. Bueno, el tema luego es cómo facturamos por palabra y tal, pero bueno, esto es cosa nuestra. IVA, que nosotros facturamos sin IVA. Y luego obra derivada, que sería lo que son las traducciones, ¿vale? Entonces, por eso nosotros legalmente somos autores de obra derivada. Es decir, yo no pretendo quedarme la autoría de Pushkin ni de Dostoyevsky, ni mucho menos, pobrecitos míos, que mirad cómo acabaron. ¿Vale? Entonces, mi idea es vivir más años. O sea, esto va así, no va a acabar como ellos. Pero sí somos autores de esa obra derivada, entonces no se puede transformar una traducción, no se puede utilizar para alimentar máquinas. Bueno, esto es otra cosas que pasan en la vida de un traductor, ¿vale? Royalties, la plantilla, bueno, entonces esto se puede ver luego en la página web, estará en algún momento. Venga, voy a dejar la LPI así para infundirnos de ella, que es lo que mola. Entonces, bueno, básicamente sé que sabemos que es una traducción desconocida porque lo hemos ido comprobando a pesar de los 40 años de existencia de la asociación, que no es fácil, que siempre somos la persona pesada que dices que no me has citado. Es que quiero salir en la cubierta, esto es un debate eterno de visibilidad sí, visibilidad no. Bueno, a mí sí me pagan bien. Además, yo tengo un apellido compuesto que nunca cabe, con lo cual los ilustradores no quieren poner mi nombre en cubierta porque dicen, es que me destrozo. Tampoco pasa nada. Entonces, bueno, yo un poco también la idea de venir aquí a hablar con el gremio de librerías tenía un poco que ver en crear más lazos, ¿no? Este proyecto que ha puesto Eli de vitrinas, que llevábamos mucho tiempo pensando, pero no encontrábamos el momento, bueno, pues porque tenemos que trabajar. Y sí que nos lanzamos para el 8 de marzo. A mí me da mucha pena que no ha tenido la repercusión que yo esperaba entre mis compañeras, pero bueno, ha funcionado, queremos que siga funcionando y queremos ampliarlo a más profesiones del libro, porque creo que estamos... El producto final, perdonadme que hable así, pero en realidad es decir, es como que no hay conexión entre la persona que ha tenido esa idea, que ha podido pasar o no por una traducción, que lo lógico es que pase por una corrección, pero bueno, en fin, aquí también tendríamos que ver dónde se ahorran costes, siempre en los mismos. A veces hay una ilustración, a veces es un álbum, a veces traduces un libro con imágenes que te condiciona esa traducción. Y lo que no puede ser es que estemos la sección de creación aquí, las bibliotecas y las librerías allá, y en medio una serie de profesiones o en medio o juntos, pero como que no nos miramos, como que estamos de espaldas, ¿no? Como que solo me acuerdo de eso, ¿no? Yo diría, es que la librería no me ha citado. Digo, venga, hombre, no te pegues con el libro con eso. Es decir, a lo mejor no te ha citado porque tampoco sabe cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra función, o a lo mejor es porque nunca has ido a esa librería y solo vas a gruñir. No vas a decirle, oye, ¿qué te parece si hacemos una actividad juntos? Porque se pueden hacer actividades conjuntas, ¿no? Es decir, no vas a vas a presentar una nueva traducción de Pushkin y, Dios mío, por Dios que no venga Pushkin, que nos la lía, ¿no? Pero a lo mejor puedo tener a la persona que ha ilustrado esa edición, puedo tener a la persona que lo ha traducido. Lo que habláis de las novedades, ¿no? Es decir, nos ahogamos en novedades. Pues a lo mejor el traductor de una literatura menos conocida te puede decir, oye, que hay literatura danesa, que hay literatura eslovaca. La hay, alucinante. Es más, conozco a la traductora eslovaca. Es decir, hay una serie de literatura que no se conoce, que se queda olvidada entre las grandes novedades, entre el tsunami de novedades. Y entendemos que no llegáis a verlo. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí os podemos echar una mano también, ¿no? Y además, no una mano decir, bueno, pues es que te ocupo la librería y solo te llevo a mis padres, ¿no? O sea, que a lo mejor el libro puede tener un recorrido, un catálogo, esos libros que tenéis en esos almacenes, podemos ayudar a recuperarlos también. Porque, bueno, yo no lo hago mucho, pero sí que tengo compañeras que tienen sus blogs con los libros que traducen, donde van, ponen las presentaciones, ayudan también a mover el libro. Es decir, no somos...
no entregamos en la traducción, bueno, yo sí, pero porque las mías son de llorar. Yo la entrego y digo, no quiero verlo más. Pero normalmente intentamos que ese libro tenga un recorrido, porque si no, ¿qué sentido tiene que hayas estado 3 meses llorando con un libro? Por lo menos que alguien más llore contigo, por favor. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos mucho, que podemos hacer muchas cosas sencillas. Sé que es eso, que lo decíais, hay otra presentación, cierto, que tampoco pretendo una presentación al día, no creo que sea lo ideal, pero bueno, a lo mejor también pues, se le puede dar una vuelta a la presentación, a las actividades, voy a llamar a la traductora esta que no para de hablar, yo qué sé. Es que antes no hemos explicado lo que era vitrina de autoras, pero básicamente una traductora da una frase de su autoría, una ilustradora la interpreta y hace una intervención en el escaparate de la librería. Y después se genera una conversación que puede haber charlas cuyo fin no sea la venta de un libro, pero que genere después una curiosidad. Y luego es un poco también que se sepa que pues lo de que estáis abriendo y cerrando cajas, también está bien saberlo. Y bueno, de todas maneras, otra de las cosas que tenemos en mente de colaboración entre todas las profesiones del libro es, aprovechando que además he visto el mapa de librerías antes, que una de las cosas que además lo hemos comentado a la Dirección General del Libro y está detrás un poco de eso, es que en otros países hay censos, igual que hay un censo de toreros, que lo hay, por cierto, esto lo descubrí yo en la mesa del Estatuto del Artista, que hay un censo de trabajadores de la cultura y dentro de eso pues el sector del libro, es decir, y ha unido a un mapa o a una zona, a una provincia, es decir, bueno, que si llega la convocatoria de afinidades selectivas, se llama, me parece, que es con autores, es decir, pues al final siempre nos acordamos, es lo que hay, ¿no? Nos acordamos siempre de las mismas personas, del que vive en mi barrio, porque lo conozco, o del que me va a vender el libro. Pues a lo mejor hay mucha gente en tu barrio o en tu ciudad o que tiene cosas, que puede participar de ese proyecto, pero resulta que yo no sé que vive ahí. Entonces, pues a raíz de, partiendo quizá del mapa de las librerías o de otra herramienta, vamos a crear un censo de los trabajadores del libro por barrios, por ciudades, que a lo mejor os toca el pesado de turno, vale, mala suerte, pero ya os lo cambio yo. No sé. Es decir, que creo que no es que la idea también de venir aquí, igual que nosotros en los congresos, encuentros que hacemos, la semana pasada tuvimos uno en la Universidad de Vigo, pues estuvo una editora, hubo distribuidora, hubo un agente de derechos, que nunca habíamos tenido un congreso, una persona que era agente de derechos, el librero se le rompió el coche cuando iba a salir para venir. Lo mismo dijo, ¿dónde voy yo con tanto traductor? Todavía tengo yo mi duda. Dijo, ay, Dios mío, estos. Pero bueno, que creemos que nos hemos dado cuenta que nos hemos tirado años traduciendo y no nos conocen, o la gente que empieza, le voy a mandar una propuesta a una editorial. ¿Dónde vas, Alma Cándida, con una propuesta a una editorial? Como ahora si es un autor libre de derechos, lo puedo traducir y me lo autopublico. ¿Lo he dicho bien? Autoeditas. Es que nosotros siempre hemos dicho autoeditar. Bueno, solo que entonces, como ahora hay que diferenciar, pues hemos dicho, bueno, pues vamos a llamar al otro autopublicar. Y me planto con mi traducción de Julio Verne en la librería de mi barrio a que la venda. ¿Dónde vas, Alma Cándida? Que esto tiene... Pues a lo mejor ya hay 20.000 de Julio Verne en Alba, por ejemplo, que a lo mejor... Entonces, si no conoces en qué ecosistema trabajas, tampoco puedes defenderlo y eso es un poco lo que volvíamos al principio. Como la traducción literaria no te va a afectar, no, a mí me afecta todo el ecosistema del libro. Me afecta el ritmo de novedades porque eso implica que los traductores tenemos que hacer, si yo tengo que sacar 100 libros, pues necesito 100 traductores, con lo cual, ¿por qué no suben las tarifas? Porque en vez de hacer 100 libros hago 50. ¿Vale? Entonces, todo eso afecta. Entonces, yo creo que tenemos que... Es que si yo vengo de ruso, entonces lo de trabajadores del mundo unidos lo tengo aquí metido. La he liado al final, ¿no? Ya está. Ya, aquí lo dejo. Bueno. Y también hago ficha para KGB. Esto no lo he contado. Estoy aquí, tiqui. Bueno, pues yo creo que ya con esto hemos puesto el broche final a la sesión de mañana. Oye, muchas gracias. Hemos aprendido un montón de inteligencia artificial generativa, del trabajo de las traductoras y traductores. Y bueno, en general yo creo que ha sido una mañana muy intensa, pero muy interesante. Hemos hablado de administraciones amigas
y enemigas. Hemos hablado de la importancia de juntarnos, de asociarnos, incluso de hacer un lobby que haga presión y conseguir mejores condiciones. Hemos conocido cómo trabajan los libreros en Francia, cómo está ya la situación. Bueno, hemos conocido un montón de cosas. Yo creo que nos podemos retirar ahora tranquilamente a descansar, a comer y a descansar, porque luego a la tarde os espera otra buena sesión, en este caso ya más práctica, de talleres, encuentros y demás. Que pensábamos que era hasta y cuarto, que diréis, Sí. esta se ha comido el tiempo de ella. Todas Sí. las preguntas que tuvieseis, pararnos a preguntar, porque pensábamos que teníamos turno ahora. Pero con un vino, ¿no? Eso. Y eso. Y ya, Marta. Vale. No sé si queréis añadir algo No. más o lo damos ya por terminado.